noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Juan Pablo Escobar que está en este programa nuevamente. Juan Pablo, gracias por esta visita a nuestro programa, bienvenido a México. Gracias a ti, Carmen, un placer. Bueno, Juan Pablo Escobar, que también te conocemos como Juan Sebastián Marroquín Santos, hijo del legendario narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. Hablamos contigo en su momento sobre tu primer libro, una historia estrujante de tu biografía, de tu historia y de lo que involucra el ser hijo de Pablo Escobar Gaviria, ni más ni menos. Este quiebre en tu vida que decidiste tomar cuando fue asesinado, bueno, cuando murió tu padre, en un momento, como sabemos todos, histórico, y tenías una disyuntiva vital, la disyuntiva de seguir los pasos de tu padre, de ser el heredero o tratar de ser el heredero del imperio del narco colombiano y mundial de tu padre, o bien optar por lo que optaste, construir una identidad propia, caminar de manera diferente y hacer una vida diferente como la que has hecho a lo largo de los últimos años. Y ahora nos sorprendes con un segundo libro que se llama Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó, este libro de Editorial Planeta, con una portada, bueno, altamente fuerte, sugerente, porque está la mitad del rostro de esta portada es el rostro de tu padre y la otra mitad eres tú, y bueno, vaya que se parecen tu padre y tú, físicamente hablando, y bueno, pues esta biografía distinta al final de cuentas que has construido. En tu propio libro cuentas que te han preguntado por qué escribir un segundo libro si has contado lo que has contado en el primero. Cuéntanos por qué este segundo libro. Bueno, Carmen, yo creo que después de que tuve la experiencia de escribir el primer libro, siempre quedó el interrogante si habían más historias ocultas que no se habían revelado sobre mi padre, y de hecho con la investigación que realicé con la editorial sí encontramos que había muchísimo material para hacer público. Estuvimos 6 meses en Colombia indagando sobre la vida de mi padre, buscando antiguos contactos que estaban relacionados con él. Y me he encontrado con unas historias absolutamente sorprendentes porque revelo las conexiones de mi padre con agencias antidrogas estadounidenses, con la CIA, y cómo a través de ellos pues se llevaron operaciones de tráfico de drogas durante muchísimos años. En el caso de Barry Seal, por ejemplo, agente de la CIA e informante de la DEA, pues se utilizaron esos recursos para financiar la lucha anticomunista en Centroamérica. Entonces, después encontramos otra ruta que se llama El Tren, como es el nombre del capítulo, y es una ruta tenebrosa para mí porque, de hecho, te confieso que me dio temor publicar ese capítulo porque reveló una red de corrupción absolutamente espeluznantes, porque desde el aeropuerto de Medellín hasta el aeropuerto internacional de Miami, mi padre envió durante 3 años seguidos 800 kilos de cocaína por semana. ¿Por semana? Por semana. 800 kilos. 800 kilos y nunca fueron detenidos, siempre entraron. ¿Cuánto tiempo? Durante 3 años. 3 años. 800 kilos por semana. ¿En la aritmética cuánto es? Son como 3.200 kilos por mes, y bueno, son una operación que yo hago las cuentas claramente en el libro, que están rondando los $1.000 millones en ganancias para el cartel de Medellín, sin contar las ganancias para las agencias antidrogas y sin contar que hay que por lo menos cuadruplicar esas ganancias para los carteles de los que nunca sabemos nada, que son los carteles, los de Miami, Los Ángeles, Nueva York, Chicago y todas estas grandes ciudades estadounidenses que aparentemente pues los carteles son los mismos que los locales latinoamericanos, pero que en definitiva no tienen nada que ver unos con los otros. ¿Qué hizo posible que eso ocurriera? Que esa es parte del corazón de tu libro. Bueno, contó con la connivencia, el beneplácito, no solamente te diría desde el primer empleado de la aerolínea en Medellín hasta el último de los empleados afuera en el aeropuerto de Miami. Ingresaban semanalmente por 2 vuelos, cada uno llevaba 400 kilos, aproximadamente 10 personas, era a través de mulas, y estas personas, estaba tan aceitada, digamos, esa red de corrupción, que ni siquiera se tomaban la molestia de esconder la droga, es decir, la llevaban a la vista en su equipaje de mano, simplemente lo suficientemente bien empacada para que no emanara olor alguno.
pero la red de corrupción funcionaba de manera tan perfecta que justamente de ahí viene el nombre que mi padre le pone a esa ruta, porque era precisa, era exacta y nunca fallaba, siempre llegaba a tiempo. Digamos que la operación de narcotráfico empezaba y a las 4 horas ya estaba concluida, porque los mismos agentes antidrogas colaboraban para extraer del aeropuerto internacional de Miami esta gran cantidad de kilos y cobraban un impuesto por cada unidad que dejaban entrar. ¿La ruta? El tren. El tren. El tren. Simplemente el tren. El tren. Era perfecto el concepto, sí. Redondo. Funcionaba a las mil maravillas. Mi padre nunca tuvo problemas con esa ruta. De hecho, se apropió de ella. La historia inicial es que él se apropia de la ruta, se entera que hay algunas personas en Colombia con esa ruta y él se toma el poder sobre ellos y continúa negociando y haciendo ese negocio durante 3 años seguidos. El tema principal aquí es la relación entre esa estructura encabezada por tu padre y agencias de los Estados Unidos que obtenían de esta connivencia recursos, llamemos paralelos, totalmente, para financiar, entre otras cosas, la lucha contra el comunismo. Barry Seal es este agente que finalmente es un capítulo central de tu libro. Es el capítulo central y que no solamente habla de Barry Seal, el hombre y el padre, sino que también tengo un encuentro con Aaron Seal, su hijo, donde no solamente tenemos la posibilidad de charlar y de reconciliarnos entre nosotros por los dolores que nos conectan entre sí, sino que además pudimos cotejar muchísima información que está además vinculada con las actividades del narcotráfico de mi padre. Barry Seal fue la única persona que pudo juntar evidencias contra mi padre y toma las fotos famosas en el aeropuerto de los Brasiles en Nicaragua, donde está Federico Bon, el funcionario también de gobierno de aquel entonces, y donde están los soldados nicaragüenses subiendo unos alijos con 600 kilos de cocaína, un avión que había sido comprado por mi padre, pero que había sido intervenido por la CIA, que le habían incluido una cámara oculta. Entonces, esto lo que permite es darnos cuenta de cómo es evidente que en algún momento los Estados Unidos decidieron comprarle cocaína a Pablo Escobar y utilizar sus servicios para financiar la lucha anticomunista en Centroamérica. Esto también Barry Seal lo declaró ante el Congreso cuando fue citado, y finalmente lo que es más peligroso aún para mí, que revela el primer capítulo de mi libro, es que la familia de Barry Seal cree que hubo un complot, tanto no solamente por parte del cartel de Medellín para asesinar a Barry Seal, sino que los Estados Unidos a propósito lo dejaron solo para servir en bandeja de plata y permitir que Barry Seal fuera asesinado. Estos no son dichos míos, son dichos de la propia viuda y de su propio hijo, que sostienen que por orden de un juez, el Barry Seal fue privado de su derecho a ser protegido. Incluso Barry Seal ofrece pagar a la policía local para que le brinde protección y el juez se lo prohíbe. Y incluso va más allá y le dice que si hay una persona cerca de él a no sé cuántos metros con un arma, Barry Seal iría preso. Es decir, que facilitaron desde la misma justicia el propio asesinato de Barry Seal porque lo dejaron desprotegido. ¿Y por qué digo que lo facilitaron? Porque ya había muerto Rodrigo Lara Bonilla en el año 84, es decir, son 2 años después. Los Estados Unidos sabían perfectamente que Barry Seal estaba a punto de entregar a una de las organizaciones más peligrosas y mejor organizadas, valga la redundancia, de América Latina, en ese entonces liderada por mi padre. ¿Cómo es posible que un juez en Estados Unidos, en su sano juicio, no le brinde el apoyo necesario ni la seguridad a Barry Seal, sabiendo que la organización contra la que declaró fue la que mató al ministro de Justicia en ejercicio de un país? Entonces, claramente te cuestionas todas estas realidades. Y fuera de eso, cuando cae muerto Barry Seal, los agentes federales llegan y prácticamente pistola en mano le roban toda la evidencia que iba en el Cadillac modelo 79 en el que iba Barry Seal y en el que finalmente fue asesinado, que pertenecía a su padre. Entonces hay un montón de historias y de elementos que nos dejan en entredicho todo esto que sucedió. Cuando muere Barry Seal, en el cuerpo de él encuentra el FBI el teléfono directo de quien era en aquel entonces el encargado de la lucha contra las drogas, el vicepresidente George Bush, padre.
revelaciones muy importantes. Has dicho que hablaste con el propio hijo, con Aaron Seal, de Barry Seal, que es muy importante lo que entre ustedes hubieron conversado sobre esta parte de la historia. Después de la pausa, regresamos en Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó. Volvemos. Regresamos, Juan Pablo Escobar, hablando de Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó, de Editorial Planeta. Estabas contando, nos contaste en el bloque anterior, esta historia de Barry Seal, de tu encuentro con su hijo Aaron, y dijiste varias cosas muy importantes sobre este personaje clave. Cómo en el directorio, digamos, de su teléfono aparecía el nombre y el número de George Bush padre. Exactamente. ¿Y eso? En aquel entonces George Bush ya era vicepresidente de la administración Reagan, si mal no recuerdo, y era el encargado de la lucha antidrogas en el mundo. Pero anterior a eso había sido director de la CIA, justamente en la misma época en la que Barry Seal traficaba, y se tomaron las fotografías en las que la CIA había optado para utilizar el narcotráfico latinoamericano para financiar ahora su lucha anticomunista. Esto había nacido como reemplazo de los vuelos que estaba haciendo Barry Seal desde Laos, trayendo heroína y entrando a través del aeropuerto de Mena en Estados Unidos. Tuve la posibilidad de generar una amistad sincera con Aaron Seal, su hijo, y fue impresionante cuando empezábamos a intercambiar historias, anécdotas. Los aviones preferidos de Barry Seal eran exactamente los mismos de Pablo Escobar. Los juguetes y las cosas eran prácticamente idénticas, y salvando las distancias, mi padre era un personaje mucho más violento que Barry Seal, evidentemente, pero salvando las distancias, en algún punto me atreví a decirle a Aaron, ¿no sientes que cada que hablamos de nuestros padres a veces nos confundimos y parece que estamos hablando de la misma persona? Así que yo creo que no me equivocaría en decir que Barry Seal muy probablemente haya sido el Pablo Escobar estadounidense. Del otro lado de la barandilla. Del otro lado, justamente del lado de la corrupción, del lado del Estado, del lado de las instituciones, que evidentemente están pues en connivencia con todas estas organizaciones del narcotráfico, y que lo que creo es que para lo que yo he publicado estas historias es para invitar a la sociedad a que reflexionemos de verdad sobre el enorme y el profundo mundo de corrupción que está en torno al negocio de las drogas y la hipocresía que hay en torno a esto, porque se nos sigue, digamos, culpando a los latinoamericanos de todo este fenómeno, de todo este problema, cuando en realidad hay un tremendo negocio detrás de todo esto. Y siendo riquísimos, los narcotraficantes latinoamericanos son los más pobres de la cadena de narcotráfico cuando miras el negocio en su totalidad. Si un narcotraficante colombiano o de cualquier otra nacionalidad se gana $1 millón, hay un norteamericano que se ganó 4. Así funciona, esa es la ecuación, y ese dinero nunca viene hacia a Latinoamérica, queda en el sistema financiero estadounidense. Tu padre pues es ya un personaje legendario, seguimos viendo El Patrón del Mal, seguimos viendo series, seguimos viendo a esa figura de Pablo Escobar Gaviria como el gran símbolo, incluso algunos rasgos aspiracionales pudieran aparecer, el gran símbolo precisamente de lo que es el narco colombiano, latinoamericano, como lo sería de otra manera el Chapo Guzmán en el caso mexicano. Pero lo que tú estás diciendo es que esos personajes que son muy famosos, muy importantes en la estructura operacional, no dejan de ser un eslabón. Es un eslabón de la gran cadena realmente que no conocemos, conocemos nombres, apellidos, conocemos estos otros rostros. Siempre, si analizamos la historia, nos han hablado muy claramente cuáles son los carteles que hay en Colombia por cada ciudad, en México exactamente igual, y en todos los países de Latinoamérica, pero jamás nos hemos enterado de quién es el jefe del cartel de Miami, o de Nueva York, o de Los Ángeles. ¿Cómo es posible que después del 11 de septiembre, con el gran incremento de controles en todos los aeropuertos y mercancías que entran y circulan por el mundo, pues la droga no ha subido de precio, no hay escasez de droga, hay abundancia de stock? Entonces, evidentemente, hay una parte muy fuerte que es la corrupción asociada a ese negocio, que creo que es la encargada de mantener la mirada y la atención en los
entre comillas, más insignificantes, que son los capos latinoamericanos, en la larga cola que están haciendo para ese negocio, ¿no? O sea, son parte, son necesarios, son responsables también, eso no los excluye de la responsabilidad del negocio y de la violencia también. Me estabas diciendo en el corte algo muy importante sobre Santofimio, que es un capítulo de tu libro. Cuéntame sobre eso. Todos sabemos que Luis Carlos Galán era el seguro ganador de la contienda electoral en las elecciones presidenciales en Colombia. Fue asesinado por mi padre y por la mafia en el año 89, en agosto. El señor Santofimio Botero, Alberto Santofimio, fue un compañero político de mi padre cuando mi padre ingresó a la arena política, pero de hecho quien metió a mi padre en la política fue Jairo Ortega y no Santofimio, como se ha hecho hacer creer. La realidad es que fue Jairo Ortega y no Santofimio. La realidad también es que se acusa a Santofimio de haber sido la persona quien le sugirió a mi padre que matara a Galán, que se lo señaló como su peor enemigo. Pero el testimonio que condena a Santofimio no puede ser cierto por una simple razón. Y yo lo escuché de mi propio padre. Siempre escuché que para mi padre Santofimio era su enemigo. Es decir, 5 años antes, y esto hay una evidencia... Recuérdanos para el público en México sobre todo, ¿qué papel jugaba Santofimio en la política? Bueno, Santofimio fue un senador de la República mientras mi padre era representante a la Cámara. Se empezaron a unir cuando mi padre fue expulsado por el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán, y se juntan para armar un grupo en el que son muy exitosos y ganan rápidamente las elecciones y demás. Pero con una realidad, cuando mi padre decide tristemente asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y es inculpado antes del asesinato de Lara Bonilla por esta misma persona y por la prensa que publica fotografías donde mi padre sale detenido por actividades relacionadas con el narcotráfico, concretamente por 19 libras de cocaína que fue detenido. Entonces resulta que se genera una tremenda enemistad entre mi padre y el ministro de Justicia. Mi padre toma la decisión de asesinar al ministro de Justicia, y eso implica un rompimiento definitivo en las relaciones de mi padre con la política en Colombia, y entre los cuales estaba Alberto Santofimio, que se le acerca a pedirle a mi padre la renuncia para que como civil se acerque a responder por esta realidad. Desde entonces son enemigos, y mi padre consideraba incluso a Santofimio como parte del cartel de Cali, porque uno de los familiares de Santofimio se habían casado con hijos del jefe de los carteles de Cali, del cartel de Cali, perdón. Con lo cual, durante 5 años fueron enemigos. Es imposible que Santofimio se haya acercado al oído a decirle a mi padre que lo mate, porque no había forma. Si Santofimio se acercaba a mi papá lo mataba. Entonces, el testimonio que sirve para condenar a Santofimio, tú dices, es imposible que ocurriera. Es imposible porque... Lo que dice el testimonio. Entonces, él fue sentenciado a 25 años de cárcel. Exactamente. Por ese testimonio que tú dices no pudo haber ocurrido. Y en última instancia, es decir, Santofimio no tiene chance de recuperar su libertad en Colombia. Entiendo que está apelando a cortes internacionales. La realidad es que yo fui acusado de ser santofimista en mi primer libro, porque también en mi primer libro escribo un párrafo extenso donde manifiesto una postura idéntica a la que hoy amplío en un capítulo y explico las razones, las fechas y los hechos y las razones por las cuales es imposible que esa conversación haya tenido lugar, porque eran enemigos. Con ganas o sin ellas, este libro y esta declaración tuya puede servirle a Santofimio en los tribunales a los que está apelando. Entiendo lo delicado de estas denuncias, porque estoy contando historias que son contrarias a sentencias judiciales, y algunos que me han acusado de que yo ahora pretendo cambiar con mis libros las sentencias judiciales de Colombia, y no es eso. Simplemente no es la primera vez que en Colombia condenan inocentes. Recordemos el caso de Jubis Hasbún. Fue acusado por los grandes generales de la República de ser el autor material del asesinato de Galán, mientras a la par habían ministros declarando en favor de Jubis Hasbún. Estaban reunidos con ese señor en el momento en que se supone que estaba falleciendo Galán. Entonces, siempre se ha hablado de Pablo Escobar, siempre se ha hablado de la FARC política, de la parapolítica, pero nunca hemos hablado de la Pablo política. En Colombia ese capítulo está sin abrirse todavía. ¿La Pablo política? ¿Y eso qué es? Y
Y eso es Pablo Escobar y su relación con los políticos. Ese capítulo jamás se ha abierto en Colombia y es un capítulo que no le interesa a nadie investigar. Pero tú sí. Pues yo investigué y lo que encontré lo he publicado. Déjame, Juan Pablo Escobar, hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación. Regresamos. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero déjame retomar el hilo de lo que dijiste hace un momento. De la Pablo política no se quiere hablar. Y tú dices, mi padre tuvo relación con la política, no solamente en términos formales en algún tiempo, sino qué tipo de cosas supiste y estás hoy contando. Bueno, de la relación directa de Pablo Escobar Gaviria, su cártel y la política colombiana. Bueno, de hecho, en mi primer libro relato con un excelente nivel de precisión todos los dineros que entraron a las campañas presidenciales de López y de Belisario Betancur. Entre los narcotraficantes se entregaban como decir, tú te encargas de tal candidato que yo me encargo de tal otro, y lo financiaron completamente. Alias El Mexicano y Gustavo Gaviria, primo de mi padre, financiaron en la totalidad la campaña presidencial de Belisario Betancur y de muchos otros casos, como por ejemplo la corrupción que hubo relacionada con el cambio de la Constitución del 91 en Colombia, donde fue abolido el artículo que permitía la extradición de colombianos. Esto, pues mi padre de manera personal aportó más de 5 millones de dólares a los constituyentes para que esto se cambiara a su antojo, y el cartel de Cali aportó 10. ¿Y lo repartieron tal cual a los constituyentes? Lo repartieron, pero evidentemente pues sobre esto no se dice nada, y de mi libro se habla más del capítulo de las excentricidades, es decir, de lo menos importante. Para cerrar, es imposible no decirte o preguntarte qué piensas del proceso de paz y del no en el plebiscito. Pues me entristece mucho que los colombianos, el 16% de los colombianos dijeron que no, y gracias a eso estamos en estos problemas. Me pareció absurda la pregunta. ¿Cómo se le puede preguntar a un pueblo que si quiere la paz o la guerra? Ya me parece un error ese solo concepto. La paz hay que hacerla, no se pregunta, simplemente se hace. Por supuesto que eso implica unas negociaciones, pero espero yo que este nuevo acuerdo que han anunciado pueda reunir, digamos, las preocupaciones de otros sectores como los del no, y se le dé permiso a la paz. Es una tristeza que los colombianos, como nación, queramos vivir en guerra y permanecer así. Creo que le tenemos miedo a la paz, y creo que es hora de darle permiso a la paz para que venga a nuestro país y se le dé permiso a la prosperidad como la merecemos. Gracias por contarnos, por estar en este programa, Juan Pablo Escobar. Gracias por venir a México y contarnos de esta historia que está circulando en estos días. Está estrenándose este libro. Efectivamente, en Colombia ahorita y en Uruguay el próximo mes, y bueno, esperemos que para febrero o antes esté disponible ya en México. Ya en México. Pues Juan Pablo, gracias por estar aquí para contarnos de esto. Muchas y estamos gracias. En contacto. Gracias por estar aquí, y a usted que nos permitió acompañarle. Hacela bien, buenas noches y hasta la próxima.